En esta presentación vamos a ver características y tipos de enlaces covalentes. Los enlaces se establecen entre átomos de elementos que tienen alta electronegatividad. Esta característica hace que entre estos átomos no exista la posibilidad de quitarse los electrones y de que haya transferencia de electrones como ocurre en las uniones iónicas. En estos casos, por el contrario, los electrones se comparten, o sea, cada uno de los átomos que forma parte de este tipo de enlaces no alcanza la configuración electrónica de gas noble quitándole electrones al otro átomo, sino compartiéndolos. De esta manera se generan estructuras que son unidades indivisibles de manera simple al menos y que se denominan moléculas. Existen distintos tipos de enlaces covalentes según el criterio que se utilice para clasificarlos. En esta oportunidad vamos a analizar cómo se clasifican según el número de electrones que comparten los elementos que forman ese enlace. Si solamente comparten un par de electrones, aportado cada uno de ellos por uno de los elementos, uno de los átomos que forman esa unión, ese tipo de enlace se denomina simple. La cantidad de electrones que se comparten es de dos pares, o sea, dos electrones aportados por cada uno de los elementos que forman esa unión, se denominará doble. Son tres los pares de electrones compartidos entre los átomos que conforman esa unión. El tipo de enlace se denomina triple. Un caso particular de unión covalente en el cual los electrones que conforman ese enlace provienen de un único elemento. A diferencia del enlace simple, el par de electrones que se comparte en este caso no proviene uno de cada uno de los elementos, sino que ambos electrones provienen de un mismo átomo. Comencemos por analizar ejemplos y entonces comenzamos por los enlaces covalentes simples. Como habíamos dicho, este tipo de uniones están formadas por elementos, por átomos de elementos que tienen una alta electronegatividad. Tomemos como por ejemplo el cloro. Recordemos la posición del cloro en la tabla periódica, hacia arriba a la derecha, por lo tanto tiene una elevada electronegatividad. Pertenece al grupo 7, con lo cual sabemos que van a tener 7 electrones en su configuración electrónica externa. Por lo tanto, va a necesitar cada uno de ellos tomar un electrón para poder completar el octeto y lograr la estabilidad energética. Cada uno de ellos va a intentar tomar un electrón del otro átomo. Por lo tanto, cada uno de estos átomos aportará a la unión un electrón. ¿A dónde van a ubicarse esos electrones? Bueno, en el último orbital incompleto. Si analizamos las configuraciones electrónicas, vamos a identificar cuál es el orbital que va a ser completado cuando compartan mutuamente electrones. De esta manera, la configuración electrónica externa va a coincidir con la configuración electrónica del gas noble más cercano en número atómico. En este caso va a ser el argón. Veamos cómo se va a producir esta unión. Estos átomos se van a acercar y van a compartir entonces un par de electrones. Ese par de electrones proviene uno de cada uno de los átomos que conforman esta unión. Una forma de representarlo es utilizando paréntesis para cerrar cada uno de los octetos de cada uno de los elementos que conforman esa unión y además para marcar, queda bien definido cuál es el par de electrones compartido. No es indispensable
utilizar estos paréntesis, pero sí ayuda a comprender mejor cómo se constituye esta unión. En muchos lugares van a ver que no aparecen estos paréntesis. Este tipo de fórmula, este tipo de estructura se denomina fórmula o estructura de Lewis. Otra forma de representar estos elementos es a través de lo que se denomina fórmula desarrollada. En ella los pares de electrones se representan con guiones. Cada uno de estos guiones va a representar un par de electrones. Este par de electrones que está representado por esta unión es el par de electrones enlazantes, o sea, el par de electrones que forma el enlace. Los otros pares de electrones que quedan libres y que no son enlazantes también se pueden representar. Pero, por lo general, para simplificar este tipo de representaciones, estos pares no enlazantes no se dibujan. Entonces la estructura más simplificada queda de esta manera, o sea, solamente con los pares enlazantes. Hay otra forma más de representar estos átomos y es unificándolos o agrupándolos por átomos iguales. En este caso son dos átomos de cloro, por lo tanto son dos átomos iguales. La forma de representarlo es esta. A este tipo de representación se lo denomina fórmula molecular. Y por último tenemos una cuarta forma de representar este tipo de uniones y es a través de la estructura espacial. Esto se denomina geometría molecular. Vamos a hacer una pequeña introducción porque este tema es un poco más complejo y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para que tengamos una idea, en este tipo de representaciones cada átomo se representa a través de una esfera y las varillas o palitos entre medio representan los enlaces. En este caso es un palito, una varilla, y está representando a una unión simple. Ahora vemos un ejemplo de enlace covalente doble. En este caso vamos a tomar al oxígeno. El oxígeno, vamos a recordar su posición en la tabla periódica. También en la parte superior derecha es un elemento con alta electronegatividad, pero está ubicado en el grupo 6. Por lo tanto, su configuración electrónica externa está constituida por 6 electrones. Por lo tanto, para completar el octeto necesitan cada uno de ellos tomar 2 electrones. Y eso es lo que van a hacer, se van a intentar tomar 2 electrones del otro oxígeno. Por lo tanto, a la unión, cada uno de ellos va a aportar 2 electrones. ¿A dónde van a ir esos electrones? Bueno, nuevamente a los orbitales, a los últimos orbitales incompletos, en este caso son 2 los orbitales incompletos, y de esta manera, compartiendo electrones, van a quedar o van a alcanzar una configuración electrónica externa que va a ser similar o va a ser igual a la configuración electrónica del neón. Nuevamente vamos a ver cómo se produce esta unión. Se acercan los elementos. Remarcamos con los paréntesis para que queden bien claros cuáles son los pares de electrones que están formando ese enlace. Vamos a ver la otra forma de representarlo, que es a través de la fórmula desarrollada. Los pares de electrones enlazantes, que en este caso son 2. Representamos los pares de electrones no enlazantes, o sea, los que quedan sin participar en ningún enlace. Y hacemos la representación simplificada de esta fórmula desarrollada, que reitero es la más común. Luego estos átomos, que son iguales, los vamos a agrupar. Al agruparlos, obtenemos la fórmula molecular. Y nuevamente vamos a analizar para esta molécula cuál sería su estructura espacial. En este caso, cada esfera representa un átomo de oxígeno y las 2 varillas entre medio estarían representando a la unión o el enlace covalente doble.
Vamos a ver un ejemplo de enlace covalente triple. En este caso vamos a tomar, para ejemplificar, el nitrógeno. Recordemos la posición en la tabla periódica. El nitrógeno también está ubicado en la parte superior derecha, o sea, un elemento con una alta electronegatividad. Está ubicado en el grupo 5, por lo tanto tiene una configuración electrónica externa con 5 electrones. Entonces, cada uno de ellos necesita tomar 3 para completar el octeto. Y va a intentar tomarlo del otro átomo de nitrógeno. Por lo tanto, cada uno de ellos va a aportar 3 electrones al enlace. Estos electrones se van a ubicar en los orbitales incompletos, que en este caso son 3. De este compartir electrones, van a poder completar sus configuraciones electrónicas externas, alcanzando la configuración electrónica, en este caso, del neón. Vamos a ver cómo se produce la unión. Vamos a reordenar los electrones. Y de esta manera quedan constituidas 3 uniones simples, o sea, una unión o un enlace covalente triple, 3 pares de electrones. Los agrupamos utilizando los paréntesis para que queden bien claros cuáles son los 3 pares de electrones compartidos. Vamos a analizar la fórmula desarrollada, en donde ponemos los 3 pares de electrones enlazantes. Representamos también los pares de electrones no enlazantes. Y simplificamos este tipo de representación. Vamos a ver que podemos conseguir en este caso también una fórmula molecular agrupando los átomos iguales y colocando el subíndice que corresponde al número que hemos agrupado. Y vamos a ver también cuál es la estructura espacial de esta molécula que se generó, en donde cada una de las esferas representa un átomo de nitrógeno y las 3 varillas en el medio están indicando que hay 3 uniones, o sea, una unión covalente triple. Por último, en esta primera clasificación vamos a ver cómo se conforma un enlace covalente coordinado o dativo. Primero vamos a empezar a analizar el comportamiento que tienen el azufre con el oxígeno. Estos dos elementos tienen una elevada electronegatividad, ya que se encuentran en la parte superior derecha. Ambos se encuentran en el grupo 6, por lo tanto ambos tienen 6 electrones en la configuración electrónica externa. Cada uno de ellos necesita tomar 2 electrones del otro. Por lo tanto, cada uno de ellos aporta 2 electrones. Hasta acá es el mismo comportamiento que tendrían 2 elementos que van a formar un enlace covalente doble. Se van a ubicar esos electrones en los últimos orbitales incompletos. Analizamos las configuraciones electrónicas, en este caso son 2 los orbitales incompletos. Van a alcanzar la configuración electrónica externa correspondiente al gas noble más cercano en número atómico. Entonces el azufre alcanzará la configuración electrónica del argón y el oxígeno, al completar su configuración electrónica externa, alcanzará la configuración electrónica del neón. Acá vemos cómo se unen. Representamos los paréntesis para que quede bien claro cuáles son los pares de electrones enlazantes. Vamos a representar también a través de la fórmula desarrollada este tipo de unión. Podemos colocar los pares no enlazantes. Simplificamos. Vamos a la fórmula molecular. En este caso no hay átomos repetidos. Y analizamos su estructura espacial. El que está de color amarillo es el átomo de azufre y el que está de color rojo es el átomo de oxígeno.
Cuando el azufre está unido a un solo átomo de oxígeno, se forma lo que se conoce como monóxido de azufre. Este compuesto es un compuesto bastante inestable. Por lo tanto, no tiene una existencia libre abundante, digamos. Pero el azufre sí conforma o forma compuestos estables cuando se une a más de un átomo de oxígeno. Vamos a analizar qué pasa cuando se une a un segundo átomo de oxígeno. Como vimos, el átomo de oxígeno tiene una configuración electrónica externa con 6 electrones. Por lo tanto, este átomo de oxígeno necesita tomar 2 electrones. Pero nos encontramos con que el azufre ya tiene su octeto completo. Entonces, el azufre no tiene ningún interés en tomar electrones de ese átomo de oxígeno que estamos agregando, que está un nuevo átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno va a ubicar sus 2 electrones, como ya habíamos visto, en aquellos orbitales que estén incompletos, adquiriendo la configuración electrónica del gas noble más cercano a él, que es el neón. En este caso, como vemos, solo uno de los átomos va a aportar electrones a esa unión. Y el que va a ceder los electrones es, en este caso, el azufre, que casualmente es el que tiene menor electronegatividad con respecto al oxígeno. Vamos a ver cómo se produce esta unión. El par de electrones que queda entre el azufre y el oxígeno está pintado de verde, o sea, son los electrones que provienen del azufre. El oxígeno en esa unión no está aportando ningún electrón. Lo marcamos con los paréntesis y queda mucho más nítido si lo hacemos de esta manera porque resalta más que en este caso hay un único par de electrones y que ese único par de electrones proviene del azufre. De esta manera sería la representación de Lewis para este compuesto en particular. Veamos qué pasa cuando representamos la fórmula desarrollada. La primera parte es coincidente con lo que ya habíamos visto, pero en este agregado de este átomo de oxígeno, lo vamos a representar de una manera diferente. El par de electrones enlazantes lo vamos a representar como una flechita, cuyo sentido es desde el azufre hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque ese par de electrones que se está compartiendo proviene del azufre y se lo está dando al oxígeno, pero no dándoselo como si fuese una transferencia, sino que lo está compartiendo. Podemos representar, como habíamos dicho, los pares de electrones no enlazantes. Y esta fórmula desarrollada a su vez puede simplificarse quedando solamente representados los pares de electrones enlazantes de esta manera. Ahora vamos a ver cómo estos átomos pueden agruparse para formar la fórmula molecular. Tenemos 2 oxígenos, así que se agrupan. Se coloca el subíndice 2 que indica qué cantidad de oxígenos entonces están agrupados. Esto da origen a la fórmula molecular. Vamos a analizar la estructura espacial. El átomo de azufre, que es el color amarillo, los átomos de oxígeno son los que están pintados en color, las esferas de color rojo. Vamos a ver que hay una unión que es doble y la otra unión es simple, justamente porque hay 2 pares de electrones que son compartidos a través de un enlace covalente doble y hay un par de electrones que está compartido pero a través de un enlace coordinado dativo. Pero esto no queda acá, porque el azufre, además de unirse a 2 átomos de oxígeno, puede unirse a un tercer átomo de oxígeno. Como vemos, la configuración electrónica del oxígeno tiene 6 electrones, necesita tomar 2 electrones más. Esos 2 electrones que va a tomar los va a ubicar en los últimos orbitales incompletos, que son 2. De esta manera, al tomar esos electrones, su configuración electrónica externa va a quedar
como, o va a coincidir con la configuración electrónica del neón. Vamos a ver cómo se da esta unión. De esta manera, nuevamente, a través de un paréntesis, vamos a definir cuál es el par de electrones que está formando ese enlace. Como vemos, proviene del azufre, está pintado de color verde y no hay ningún par de electrones, ningún electrón del oxígeno que esté siendo compartido, en este caso con el azufre. De nuevo vamos a analizar la fórmula desarrollada. Esta nueva unión entre el azufre y el oxígeno va a ser representado con una flecha, porque justamente es una unión dativa, o sea, el azufre le está dando al oxígeno y el par enlazante, el par de electrones enlazantes, proviene del azufre. Representamos los electrones no enlazantes del oxígeno y esta fórmula desarrollada, como ya habíamos dicho, conviene simplificarla para que resalten más cuáles son los electrones o los pares de electrones enlazantes. Nuevamente vamos a ver cuáles son los átomos que forman esta molécula y los vamos a agrupar. En este caso son 3 los átomos de oxígeno, por eso el subíndice 3. Esta es la fórmula molecular y vamos a ver cómo es la estructura espacial. De nuevo, la esfera amarilla es el azufre, que está unido a 3 oxígenos, que son las esferas rojas. Vamos a ver que tiene una unión doble, que es una unión covalente doble, y 2 uniones dativas. Seguimos viendo tipos de enlaces covalentes. En este caso, el criterio de clasificación será la polaridad del enlace. Podemos tener, en base a esta clasificación, enlaces que pueden ser apolares, denominarse como polares o puros. En ese caso, la nube electrónica es simétrica. Puede ser un enlace covalente polar en donde la nube electrónica es asimétrica. Vamos a ver bien de qué se trata esto. Vamos a comenzar por analizar cómo son los enlaces covalentes apolares o puros. Veamos un ejemplo. Tomemos como ejemplo átomos de cloro. Los átomos de cloro están ubicados en la tabla periódica en el grupo 7. Por lo tanto, su configuración electrónica externa tiene 7 electrones. Y su electronegatividad, que es elevada, es de 3,16. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad entre ambos es nula. Ambos elementos, ambos átomos pertenecen al mismo elemento y ambos tienen entonces la misma electronegatividad. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad entre los dos va a ser 0. Esto significa que ambos tienen la misma capacidad para atraer los electrones. Por lo tanto, cada uno de los átomos de cloro tratará o atraerá al electrón que le falta para completar su octeto del otro átomo de cloro con la misma intensidad. Vamos a ver cómo se daría la unión en este caso. Vemos que el par de electrones que está compartido está perfectamente en el medio de ambos átomos. Lo estamos representando así porque esto me está indicando que cada uno de esos electrones es atraído con la misma intensidad por el otro átomo. Podemos representar las nubes de electrones y los núcleos. La parte positiva representa los núcleos de cada uno de los átomos de cloro y la otra parte, que está pintada de anaranjado, constituye las nubes electrónicas de cada uno de los átomos. Al producirse la unión,
se forma o se establece una nube electrónica que es simétrica. ¿Por qué? Porque cada uno de los átomos de cloro atrae a la otra nube electrónica del otro átomo con la misma intensidad. Entonces no existe ninguna deformación en este caso. La nube electrónica se mantiene perfectamente repartida entre ambos núcleos. Y vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un enlace covalente polar. Tomemos como ejemplo dos elementos, el hidrógeno y el cloro. Veamos su ubicación en la tabla periódica. El hidrógeno se encuentra en el grupo 1, el cloro en el grupo 7. Por lo tanto, su configuración electrónica externa será para el hidrógeno de un electrón y para el cloro de 7 electrones. La electronegatividad del hidrógeno, que se encuentra ubicado hacia la izquierda en la tabla periódica, es menor que la electronegatividad del cloro, que se encuentra hacia la derecha. Su diferencia de electronegatividad es de 1,06. Por lo tanto, en este caso vamos a tener uno de los átomos que va a tener una capacidad de atracción de los electrones mayor, y en este caso es el cloro porque tiene la mayor electronegatividad. ¿Cómo se va a producir la unión entre el hidrógeno y el cloro? Vamos a ver que el par de electrones que está compartido y al cual aportó un electrón el hidrógeno y otro electrón el cloro se encuentra desplazado, no se encuentra en el medio de los dos átomos, sino que se encuentra desplazado hacia el lado del cloro. Lo representamos así para mostrar que entonces el cloro está atrayendo los electrones a los propios y al que está compartiendo con el hidrógeno. De todas maneras, por más que el cloro atrae hacia sí el electrón del hidrógeno, no alcanza a arrancárselo, por lo tanto, insisto en este concepto, sigue habiendo un compartir de electrones y no existe una transferencia de electrones. Podemos representar los núcleos con la nube electrónica de cada uno de los átomos. Cada uno entonces de los círculos positivos está representando respectivamente al núcleo del átomo de hidrógeno y al núcleo del átomo de cloro. Al acercarse y formar la unión, ocurre lo siguiente. Hay una deformación de la nube electrónica desplazándose hacia el lado del cloro, que es el que tiene mayor electronegatividad. Entonces, al formarse esta unión, la nube electrónica se deforma, queda asimétrica. Hay una mayor densidad, decimos, de cargas negativas sobre el cloro y una mayor densidad de carga positiva sobre el hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que en realidad, en el caso del hidrógeno, está quedando más expuesto el núcleo. Por eso se dice que hay una densidad de carga positiva. No es que hayan llegado a ese sitio de la molécula mayor cantidad de cargas positivas. No, solo significa que están quedando más expuestas. En cambio, del otro lado de la molécula, lo que ocurrió es una mayor concentración de electrones, por lo tanto hablamos de una densidad de carga negativa. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen, mayor va a ser la deformación de esa nube de electrones. Y este tipo de estructuras que se formó se denomina dipolo, o sea, los dipolos son aquellas moléculas en las cuales se puede reconocer un polo, por eso dice dipolo, un polo positivo y un polo negativo, o sea, una parte de la molécula en donde hay una mayor cantidad, una mayor densidad de cargas positivas y una parte de la molécula en la cual hay una mayor cantidad o una mayor densidad de cargas positivas. Estos dipolos suelen representarse con una flecha, partiendo en la parte positiva y apuntando, la punta de flecha se orienta hacia la parte negativa de la molécula.
Vamos a ver un par de conceptos que son importantes para cerrar este tema, y es el de predominancia covalente y predominancia iónica. Esto significa que en realidad es muy difícil hablar de un enlace covalente o un enlace iónico de manera neta. Por lo general, estos dos conceptos se encuentran muy vinculados, y uno cuando habla de enlace iónico o de enlace covalente en realidad tiene que tener la idea de que lo que está diciendo es que hay un mayor componente o una mayor justamente preponderancia de las características covalentes o de las características iónicas en una determinada unión o enlace. Pero que este concepto de covalente o iónico es una cuestión relativa. Vamos a ver de qué se trata esto. Supongamos que representamos la diferencia de electronegatividad entre dos átomos que están unidos sobre un eje. Tomamos los extremos en el 0 y en el 3,5. En el 0 consideramos que cuando tenemos una diferencia de electronegatividad entre dos elementos que es 0, quiere decir que la electronegatividad de ambos es la misma, como en el caso que vimos entre los dos átomos de cloro. Por lo tanto, los electrones compartidos se encuentran perfectamente, exactamente en el medio de ambos átomos, con lo cual el porcentaje de carácter iónico se considera 0. O sea, esa es una situación bastante ideal porque no se da a menudo, se da solo en determinadas circunstancias, en donde hablamos justamente por eso de un enlace covalente puro. Por ser un enlace covalente puro, tiene 0 porcentaje de carácter iónico. En el otro extremo tenemos una diferencia de electronegatividad muy grande, de 3,5, entre dos átomos que se encontraban unidos, y a ese valor de diferencia de electronegatividad ya se le asigna un carácter iónico en ese enlace de un 95%, o sea, prácticamente es un enlace totalmente iónico, no se aleja bastante de lo que son los enlaces covalentes. Vamos a ver qué pasa en situaciones intermedias. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividad es 1, el porcentaje de carácter iónico es del 22%. Fíjense cómo aumenta si nosotros tenemos una diferencia de electronegatividad de 2. En ese caso ya el carácter iónico es del 63%. Y si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen fuese de 3, el carácter iónico de esa unión sería del 89%. Vemos entonces la gradualidad a medida que aumenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen. Vemos la gradualidad de incremento o de variación en el carácter iónico. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, mayor va a ser el carácter iónico. Generalmente se considera que por debajo de una diferencia de electronegatividad de 2, o sea, con diferencia de electronegatividad menores que 2, hablamos de una predominancia en el carácter covalente de esa unión. En cambio, cuando es mayor o igual que 2, hablamos de una predominancia de ese enlace iónico. Generalmente se suele ver en algunos libros que utilizan como punto de división entre lo que se considera un enlace covalente o un enlace iónico 1,7. En ese caso, ese tipo de enlaces solamente tiene un 51% de carácter iónico. Parece un poco más atinado tomar el valor de 2 para comenzar a hablar de un enlace iónico, porque en ese punto ya tiene un 63% de carácter iónico. De todas maneras, estas cosas son bastante relativas y depende de cuáles sean las propiedades que se están teniendo en cuenta. Así, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad cercana a 0, vamos a tener covalencias puras, en las cuales la distribución de la nube electrónica es absolutamente simétrica en torno a los núcleos de los átomos que están unidos.
Una vez que nos alejamos y pasamos al 0,5 en adelante, ya existe una deformación en la nube electrónica de tal manera que se genera una asimetría en torno a los núcleos de los átomos que forman esa unión. Hasta que se llega a un valor cercano a 2, mayor que 2, en el cual se genera directamente la separación entre las dos estructuras y la formación de iones. ¿Por qué? Porque cuando la diferencia de electronegatividad supera el valor de 2, uno de los átomos que forman ese enlace tiene la suficiente capacidad para atraer los electrones como para quitárselos al otro, que tiene muy baja capacidad para atraer los electrones. Analizar un par de situaciones como para poder aplicar lo que vimos hasta ahora. Veamos dos ejemplos, el caso del cloro en su enlace con el berilio y del sodio en su enlace con el azufre. Si ubicamos estos elementos en la tabla periódica, veremos que en ambos casos tenemos la unión de un metal, como es el berilio, y como es el sodio, con no metales, como son el cloro y el azufre. Vemos que el berilio se encuentra en el grupo 2 y el cloro en el grupo 7, por lo tanto tienen 2 y 7 electrones respectivamente en su configuración electrónica externa. En el caso del sodio y el azufre está en el grupo 1, el azufre en el grupo 6, por lo tanto tienen respectivamente 1 y 6 electrones en su configuración electrónica externa. Si buscamos las electronegatividades, como podíamos haber predicho, el berilio tiene una electronegatividad bastante inferior a la del cloro, ya que es un metal, se encuentra hacia la izquierda en la tabla periódica, mientras que el cloro se encuentra hacia la derecha de la tabla periódica, donde los valores de electronegatividad son mayores. La diferencia de electronegatividad entre los dos es de 1,59, lo cual confiere a esta unión un 47% de carácter iónico. Si nosotros pensamos que se trata de un metal y un no metal, y nos guiamos por lo que vemos habitualmente en mucha bibliografía, podríamos decir que esta va a ser una unión iónica, porque se da entre un metal y un no metal. Bueno, dejémoslo en suspenso y sigamos analizando el otro caso. En el caso del sodio y del azufre, la diferencia de electronegatividad también es predecible, porque el sodio está hacia la izquierda en la tabla periódica, mientras que el azufre está hacia la derecha. El sodio es un metal y el azufre es un no metal, con lo cual ya podemos prever que va a ser mucho más baja la electronegatividad del sodio que la del azufre. La diferencia de electronegatividad es bastante similar a la que existe entre el cloro y el berilio, y el porcentaje de carácter iónico de este tipo de unión será aproximadamente de un 45%. Veremos si podemos representar de alguna manera proporcionada los átomos con sus núcleos y sus nubes electrónicas, en función aproximadamente de los radios atómicos que tienen, manteniendo, digamos, la proporción entre ellos. Como vemos en esta primera imagen, el radio atómico del berilio y el cloro es bastante similar, mientras que entre el sodio y el azufre existe una diferencia marcada. El sodio es bastante más grande, incluso es más grande que el cloro y que el berilio, y su nube electrónica es grande. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto respecto a la forma de unirse, el tipo de enlace que van a generar uno u otro par de elementos. Si nosotros analizamos la unión entre el cloro y el berilio, vamos a ver que comparten un par de electrones, que ese par de electrones se encuentra más hacia el lado del cloro y que por lo visto se produjo una deformación en las nubes electrónicas. Marcamos con paréntesis solamente en torno al cloro, porque en realidad el berilio, por ser un metal, no va a tender a ceder los electrones. Por lo tanto, en esta unión, el paréntesis no se lo colocamos al berilio, porque el berilio no va a estar tratando de conseguir los 8 electrones. Por otro lado, si se fijan en el caso del berilio, en este caso, estaríamos frente a una unión covalente en donde el octeto sería incompleto. El berilio no va a alcanzar los 8 electrones en el último nivel, en esta unión.
En cuanto a la nube electrónica, se va a ver deformada o sea, va a ser asimétrica y va a generarse una densidad de carga negativa sobre los núcleos de los átomos de cloro, mientras que se va a generar una densidad de carga positiva sobre el núcleo del berilio. Recuerden que no es que aumenta la cantidad de cargas positivas, lo que ocurre es que queda desprotegido el núcleo y queda más expuesta las cargas positivas del mismo. Vamos a ver qué ocurre con el sodio y el azufre. En este caso, fíjense que los electrones que tenían cada uno de los átomos de sodio ahora están sobre el azufre. Directamente, en este caso, el azufre se quedó con los electrones de los átomos de sodio. Entonces acá hubo realmente una transferencia de electrones. Por lo tanto, acá se generó una unión de tipo iónico. Se formaron iones positivos e iones negativos. En este caso, vemos que las nubes electrónicas están separadas, o sea, se formaron estructuras independientes entre sí, la del catión sodio y la del anión azufre. Vamos a reorganizar esta estructura para expresarla a través de lo que conocemos como fórmulas de Lewis. Entonces tenemos dos situaciones en las cuales las diferencias de electronegatividades son similares. Si nos guiamos por esa diferencia de electronegatividad de alrededor de 1.6, tengamos en cuenta el límite que tengamos en cuenta, sea 1,7 o 2, ambas corresponderían a uniones de tipo covalente. Sin embargo, estas uniones se daban entre metales y no metales. Por otro lado, tenemos información que diría que siempre que son un metal y un no metal, tendríamos una unión iónica. Entonces, en esto es un caso típico en el que podemos analizar que no depende directamente de que sea metal y no metal. No depende directamente de la diferencia de electronegatividad, sino que depende también de el radio atómico. En el caso del sodio, el átomo tiene una nube electrónica grande y fácilmente deformable. Entonces, bajo condiciones similares a las del cloro y el berilio, en el primer caso se produce una unión de tipo covalente compartiendo los electrones y en el otro caso, teniendo el mismo porcentaje de carácter iónico, sin embargo, se produce definitivamente un enlace con características iónicas. Se separan realmente cada uno de estos elementos, transfiriéndose los electrones y generándose entonces así los iones correspondientes. Entonces, una síntesis de cuáles fueron los puntos más importantes que podemos rescatar de esta presentación. Por un lado, el enlace iónico siempre se produce entre un metal y un no metal. El enlace iónico siempre se produce entre un metal y un no metal. Pero por otro lado, no todas las uniones entre metales y no metales van a ser iónicas. Eso lo terminamos de ver. O sea, vimos un metal y un no metal formando una unión covalente y un metal y un no metal formando una unión iónica. Lo que esto significa es que nunca vamos a ver dos elementos no metálicos produciendo o formando un enlace de tipo iónico. Entonces, repetimos, va a haber uniones entre metales y no metales que van a ser iónicas y va a haber uniones entre metales y no metales que van a ser covalentes. Para eso, una de las características que vamos a observar es la diferencia de electronegatividad, pero aún así, lo que define realmente el carácter iónico de ese enlace van a ser no solo el hecho de que sea metal y no metal, no solo el hecho de que tenga una determinada diferencia de electronegatividad, sino que la estructura de cada uno de esos átomos va a ser también condicionante y determinante para el tipo de unión que se produzca. Bueno, espero que les haya quedado claro el concepto y seguiremos trabajando.